Bienvenido a tu canal, El Michi te lo resume. Esto es, el protagonista masculino es un monstruo que vive debajo de mi cama. Segunda parte. En la anterior parte, Irina estaba en la biblioteca buscando un libro sobre slims cuando su hermano llegó a su encuentro, y ella puso cara de asustada. Este le preguntó qué había hecho con las joyas que le había regalado, y en ese momento se enteró de que el ama de llaves, Rosa, se las había quedado. Antes de que se fuera furioso por lo que había pasado, Irina lo detuvo diciéndole: «¡Hermano, espera!». Y este se volteó replicando con cara de cólera: «¿Qué dijiste?». Resultó que el hermano de Irina, Valentín Sordier, estaba sorprendido porque Irina por primera vez en su vida le decía hermano, así que le preguntó cómo era que le había dicho. La pobre transmigrada, que intentaba disimular su miedo, le decía que al apresurarse tal vez había cometido un error. Pero Valentín insistía en que le dijera cómo lo había llamado. Irina respondió que lo había llamado por su nombre. Fue así que el pobre Valentín se olvidó de que por primera vez le había dicho hermano. Este le preguntó por qué lo había llamado con tanta presura, y ella le replicó que, al ser tan bajita, no podía alcanzar el libro de ahí arriba, y le pedía por favor que se lo pasara. Luego este le dijo: «Sí, claro. Yo, Valentín, lo sacaré para ti». El orgullo del pobre hermano había sido herido. «Está demasiado alto para ti. Es por eso que necesitas a Valentín». Como un niño pequeño, pero sin hacer pucheros, seguía molestando a su hermana, llamándose a sí mismo en tercera persona, para hacer énfasis en que quería ser llamado hermano. Mientras la pobre Irina solamente pensaba que se había librado de no terminar desvivida ese día en manos de Valentín. «Está muy pesado para ti, así que Valentín lo cargará por ti». Ay, Michi, y yo quejándome de que hasta ahora no sabía el nombre del hermano, pero ahora estoy siendo castigada al igual que Irina. Fue así como los libros y esos dos llegaron a la habitación de Irina. Su hermano le preguntó si había más libros que le gustarían leer, pero ella le respondió que no, que esos eran suficientes, y le dio las gracias. Luego, con una bella sonrisa sincera, le dijo que no había tenido la oportunidad de agradecerle en el momento adecuado, pero estaba muy agradecida por el slime que le había regalado. El hermano, que nunca había sido querido, sino siempre repelido, no lo podía creer, y en un segundo ya le estaba ofreciendo que, de ser así, la próxima vez le traería un slime mucho más grande. Pero Irina rechazó la propuesta, por no ser necesario, ya que con el que le había dado era más que suficiente. Valentín seguía sin bajarse de la nube, es decir, estaba lleno de felicidad. Hasta se había sonrojado ante las dulces palabras de su pequeña hermana. Entonces, la próxima vez... Pero la frase de Valentín fue cortada por la nada educada intromisión de una criada que ni siquiera tocó la puerta. «Lady Irina, usted es tan ociosa». La señora Rosa dijo que... El Michi y yo asumimos que esas fueron las últimas palabras de esa sirvienta. Misteriosamente desaparecería. Al menos eso parecía, ya que el hermanito tenía muy mal carácter y era famoso por supuestamente ser un desalmado. «¡Oh, Lord Valentín! ¡Perdón!». Pero ya era muy tarde. Valentín había escuchado todo, y un aura negra emanaba de su cuerpo. «¿Cómo te atreves a entrar en la habitación de la hija del duque, la princesa, sin tocar la puerta? ¿Te has vuelto loca? ¿Te atreves a faltarle el respeto a tu amo?», dijo Valentín muy enojado, mientras la criada decía que todo había sido un malentendido. Pero Valentín no tenía ni un pelo de tonto, así que le respondió que si estaba intentando decirle que él estaba teniendo alucinaciones, escuchando y viendo cosas que no eran tal cual como las había visto y oído. Valentín le dejó en claro a la sirvienta que, debido a su conducta, era obvio que ella no era la única criada que trataba así a Irina, y no dejaría pasar absolutamente nada. Así que le pidió que llamara a todos los sirvientes del ducado en ese instante para una reunión. Valentín se volteó bruscamente, llamando a su hermana por su nombre, haciendo que Irina pegara un pequeño brinco de susto, preguntándole en qué podía ayudarlo, pero éste solamente le dijo que se quedara ahí. Él iría a hablar con los sirvientes. En ese instante, Irina se dio cuenta de que a Valentín realmente le importaba mucho su hermana. Todavía no podía creer que él iba a llamarles la atención a todos. Miu Miu estaba feliz de ver que alguien cuidaba al igual que él de Irina. Por el bravo guerrero que había sido su hermano, al ser tan temerario,
La gente sentía miedo tan solo con su presencia, así que no podía esperar a ver cómo él la vengaría. Azulito e Irina estaban emocionados y eran 100% pro castigo y venganza. Azulito estaba tan emocionado que, si se lo permitían, el mismo slime en estado físico de baba pseudoplasma, en propio cuerpo participaría. Irina se quedó pensativa al darse cuenta que todo el tiempo le decía slime al slime, y eso sería como llamarse a sí misma humana. Se preguntaba cómo debería de llamarlo. Luego le dijo qué le parecía el nombre de Mew. Riéndose, se dijo a sí misma que era demasiado simple, pero el azulito aprobó dicho nombre. Luego se le ocurrió decirle gelatina en lugar de Mew, en forma de burla, y el inocente azulito también aprobó dicho nombre. Irina se dio cuenta de que a Azulito le encantaba todo lo que ella le proponía. Finalmente, decidió que se tomarían más tiempo para elegir su nombre. Tal vez leyendo el libro sobre slimes les ayudaría a crear un bonito nombre al saber más acerca de él. Abrió el libro sobre los monstruos de la región norte, y en el primer capítulo hablaba sobre el slime más fuerte del mundo. Según el libro, los slimes eran los monstruos de más bajo rango de todos los monstruos existentes. Sin embargo, explicaba que cualquier demonio de alto rango podía convertirse en un slime si por alguna razón consumían todo su poder demoníaco. Incluso algunos slimes podían consumir a otra raza demoníaca totalmente diferente a ellos y mimetizarlos a la perfección. Lamentablemente, no había detalles que desvelaran el rango de poder que esas criaturas podían tener, pero se asumía que, si era un simple slime, no tenían mucho poder. Al final, el libro no le había ayudado en nada. Seguía sin tener las cosas en claro y no había mucha información. No sabía si los slime eran muy poderosos o débiles. Azulito intentaba decirle que no se preocupara, que no pensara mal. Irina le preguntó cuál era su verdadera identidad, ya que no parecía ser un simple slime. Pero Azulito solamente repetía, Mew Mew. Así que Irina intentó descubrir qué tipo de demonio era el pequeño slime, prometiéndole que ella le contaría un secreto si él le decía más sobre su origen demoníaco. «Promete que no se lo dirás a nadie. Tienes que mantenerlo como un secreto». «Irina tiene 15 años, pero en realidad yo soy...» Y justo cuando estaba a punto de contarle, sonaron unos pasos en el pasillo, por fuera de su habitación, por lo que el azulito se escondió. La puerta se abrió de golpe. Era su hermano que había llevado a la ama de llaves ante su hermana. El ama de llaves, Rosa, era hija de un noble caído y segunda esposa del vizconde Borges, pero tras la muerte del vizconde, pasó a la familia Sordier como sirvienta, y cuando ascendió al puesto de jefa de doncellas, asumió el papel de amiga íntima de la madre de Irina, la duquesa, cuando estaba viva. Inmediatamente, Valentín le preguntó a Irina cómo le gustaría que lidiara con la ladronzuela. La descarada clamaba que era inocente y que la soltara. Valentín le mandó a cerrar el pico a la pelirroja. Era a su hermana, la princesa, a quien le había preguntado, no a una sucia mentirosa. Sin vergüenza alguna, la ladrona se atrevió a recriminarle. ¿Cómo es posible que solamente escuche lo que dice Lady Irina? Este es un acto de desobediencia contra el duque Sordier. Sin embargo, su verdadera identidad era la de una mujer adúltera que tenía un romance con el duque Sordier. Era por eso que se atrevía a mirarlo descaradamente a la cara a Valentín. Valentín no podía creer que intentara escudarse detrás de la autoridad de su padre. Si él se entera, no lo dejará pasar por alto. Ante cada palabra que esa mujer soltaba con veneno, a Valentín le daban ganas de desvivirla ahí mismo. La disputa entre el vizconde y el duque de Sordier continuó durante bastante tiempo, hasta que la amante del duque y esposa del vizconde dio a luz a una hija, Bella, la cual supuestamente era hija del duque de Sordier. «De todos modos, no podrás castigarme ni matarme», dijo Rosa. Manteniendo todos esos hechos ocultos en su corazón, Rosa actuó con más confianza de la que nadie había visto antes. Valentín no se contuvo más y le dejó en claro: «Has cometido un gran error. Mientras mi padre esté ausente, yo soy la cabeza de esta familia. Decidiré qué hacer contigo, después de que escuche lo que mi hermana tenga que decir. Dime, Irina, ¿qué te hizo esta desgraciada?» Irina no podía contar de golpe todo lo que le habían hecho. El ama de llaves le hacía pasar hambre, la menospreciaba, la minimizaba,
Ni siquiera la trataba como un ser humano. Debido a que quería que su hija Bella se quedara con el título de princesa y duquesa de Sordier, Rosa hacía todo eso, ya que Irina, quien tenía una personalidad introvertida y falta de carácter, nunca decía nada, ni se quejaba, pero Bella era una hija ilegítima que el duque jamás reconocería como la princesa de Sordier, a menos que Irina pereciera y dejara de servirle en su plan funesto de quedarse con el imperio. De hecho, después de la muerte de Irina en la obra original, el duque Sordier intentó utilizar a Bella como reemplazo de Irina para que el gran duque Ruslan se volviera a casar con una Sordier, pensando que Ruslan aceptaría debido a que Sordier tenía dos reliquias que Ruslan quería. Lo que Rosa no sabía era que Irina no era la misma niña débil, introvertida y callada, sino una transmigrada que estaba decidida a darle una lección. Con una cara de inocente y de niña frágil que había tomado valor, dijo: «Dijiste que eras inocente. Mientes». Entretanto se decía a sí misma que tenía que llorar sí o sí. «Yo soy la inocente que ha tenido que soportar todas las injusticias que has cometido conmigo. Yo nunca he mentido. Nunca me diste ninguna joya. Y ni qué se diga de las comidas, mi porción se la das a tu hija o a las otras sirvientas y me haces pasar hambre». Irina se dio unos segundos mientras pensaba: «Malditos ojos secos», y luego prosiguió: «Te quedaste con todos los preciados regalos que mi hermano me envió. ¿Y encima dices que la mentirosa soy yo? Eres tan malvada», finiquitó, dejando caer una lágrima. Mientras se decía a sí misma en su mente que la primera persona que lloraba era la ganadora. Rosa se preguntaba qué estaba pasando. La niña que siempre se quedaba callada como una tonta y soportaba todas las injurias, ¿ahora abría la boca para defenderse? Así que se dio cuenta de que tenía que pensar en una excusa antes de que Valentín terminara desviviéndola. «No es verdad. Lady Irina me está calumniando. Es injusto tomar un lado con tan solo basarse en sus palabras». Pero Valentín no soportó más y le dio una buena cachetada. La antipática ama de llaves clamaba justicia. «¿Qué significa esto?», indignándose como si ella fuera la duquesa de ese palacio. Valentín le dijo que si se preguntaba qué estaba haciendo, pues sencillamente le estaba devolviendo lo que ella había hecho con su hermana hasta ese momento. «Hoy te usaré como ejemplo para los demás sirvientes. Así que más vale que estés lista para lo que te espera». «¡Se arrepentirá!», gritó la mosquita muerta con peluca, el ama de llaves, creyendo que tenía poder en ese ducado. Ni corto ni perezoso, Valentín la sujetó de la mano y la arrastró en contra de su voluntad hasta los calabozos, mientras le decía que la que se arrepentiría sería ella, y muy pronto. Luego se despidió de su hermana. La voz de Valentín era tan dura y fuerte que tenía el poder de someter a la gente con tan solo hablar, ni que se diga de cuando blandía la espada. Antes de cerrar la puerta, se acordó que le tenía que decir algo. Muy calmado le preguntó: «Irina, ¿hay algún regalo que te gustaría que te diera?». La transmigrada, con rostro de encanto, le respondió que no necesitaba preguntar eso, ya que todo lo que su querido hermano Valentín le daba, le gustaba. El supuesto cruel hermano se sonrojó al escuchar esas palabras. Le respondió que iría a buscar algunas cosas que podrían gustarle y regresaría más tarde. Azotó la puerta y se fue. Transmigrada: 1. Ama de llaves: 0. Irina soltó una pequeña risita. Irina no lo podía creer. Todo estaba saliendo mejor de lo que pensaba. Su hermano se había puesto de su lado, así que agarró a Azulito y empezó a dar vueltas, llena de alegría. Le preguntó a Miu Miu si el aire no se sentía menos pesado, y hasta incluso olía a pastelería llena de dulces. Le confesó a la bolita azul que pensaba que su hermano era una mala persona, porque siempre él le llevaba demonios, pero al parecer él la apreciaba mucho. Se dio cuenta de que, por haber leído el libro, se había llenado de prejuicios hacia el dulce Valentín. Le preguntó a Miu si él también pensaba que Valentín se preocupaba por ella. Este asintió moviendo su manita de gelatina. ¡Ja! ¡Miu, miu, 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 miu! De hecho, el angloparlante, el gelatino parlante, le acababa de decir que eso era un hecho. Se notaba a leguas que la estaba protegiendo. Irina, sorprendida, le dijo: «¿Entiendes todo lo que digo, verdad?».
Sacando pecho la tirita de baba, el slime dijo que así era. ¡Miu, miu, miu! Irina tenía curiosidad si también podría entender su secreto, que se suponía que le iba a contar antes de ser interrumpidos. Azulito asintió e hizo saludo a su capitana, como diciendo que claro que sí. Le contó todo, y cuando digo todo, ¡es todo! Por poco, y no le dio su dirección en el país de Corea del Sur en el planeta Tierra. Le dijo que no era de ese mundo, sino que había transmigrado, un día, sencillamente despertó como un personaje más de esa novela. Le explicó que ella era Irina por estar en el cuerpo de ésta, pero no era la verdadera Irina. Había leído novelas con similares tramas, pero jamás pensó que algo así le sucedería a ella. De repente, Azulito sujetó fuertemente el pulgar de Irina, como queriendo darle ánimos. Irina terminó por adorar a su pequeño compañero. «Eres muy amable y cortés». «¿No es así?», le decía mientras Azulito aceptaba el empujoncito en su frente. «¡Oh! Eres tan lindo», terminó de decir Irina, y Azulito se sonrojó de vergüenza. Por instinto, se lo llevó a su mejilla y empezó a toquetearlo, a apretujarlo, diciéndole que estaba feliz de tenerlo a su lado. Sin embargo, el pobre Azulito sintió que lo estaban manoseando y se sonrojó a más no poder. Un segundo después, Irina continuó. En el mundo en el que había vivido antes, tenía 25 años. Era un peón más que trabajaba duro sin hogar ni familia. Y no tenía amigos. Pero ahora tenía un hogar, un hermano y un amigo de color azul. Asimismo le expuso que cuando ella creciera y fuera rica, se aseguraría de darle una vida de lujos a su Azulito. Sería su sugar mami, su amada dueña, su eterna y agradecida amiga. Incluso el simple hecho de pensar en eso los hacía felices. Irina continuó y le preguntó si quería saber más sobre el libro. Azulito asintió. Pero Irina trataba a Azulito como si fuera su cachorrito, como una mascota que no tenía más de 6 meses de vida, en sí, un niño. Por lo que le dijo que pensaba que no era correcto hablarle de eso a un niño pequeño. Pero la bolita de baba azul insistía jalando y rascando la mano de Irina. Ya le había entrado curiosidad, así que tenía que contarle. En ese momento, el limo endureció su cuerpo redondo y lo infló a un tamaño grande y sorpresivamente dijo, «¡Aduto!». La babosa de mar, el slime, aparentemente con una semilla de mango en la boca habló. Irina no lo podía creer. ¿Esa pequeña baba gelatinosa azul era un adulto? Como Irina también era una adulta, entonces no habría problema alguno. Procedió a contarle, con la condición de que después no la molestara por lo que iba a decir. Azulito accedió. La pervertida, la transmigrada le dijo que esa novela era un libro de romance para adultos. El pobre Miu Miu pensaba que no había entendido bien. Sudando la gota gorda preguntó, «¿Miu Miu? Es decir, ¿para adultos?». Irina le explicó que la protagonista Kei tenía una resistencia de acero, pero estuvo enferma todo un día entero después de su noche de bodas. Azulito no podía creer que esa tierna persona leyera ese tipo de cosas, hasta la señaló diciendo, «¿Tú lees esto?». Traducción, «¿Tú lees eso?». Irina le contó que el motivo por el cual ella había leído esa novela era porque el protagonista masculino, además de ser muy guapo, era increíble. Incluso se decía que su fuerza física y su resistencia eran casi las de un monstruo. Luego, Miu Miu preguntó si su personaje de Irina en la novela hacía esas cosas. Ella le respondió que no, que Irina era un simple personaje secundario que terminaba siendo desvivida en medio de una pelea política ducal. Azulito estaba en shock. Ella le estaba confesando que haría la morición como si nada. El slime le estaba creyendo todo lo que Irina le contaba. Se nos dice que el ducado Ruslan era la familia más cercana al emperador y a la emperatriz, y existía el rumor popular de que, si la familia del gran duque Ruslan colapsaba, la familia imperial también colapsaría. Por eso se llamaban la espada atesorada del imperio. Por lo que cualquier matrimonio en la familia Ruslan era de mucho cuidado, al punto de que todos se habían opuesto a la unión de Irina con Alexei en un inicio. Pero la dote de Irina era una de las reliquias sagradas que Alexei necesitaba. Sin embargo, nadie dijo nada cuando Alexei contrajo segundas nupcias con Kei. Irina prosiguió a darle más spoilers a Azulito y le contó que después de su morición dentro de la novela,
los dos personajes principales del libro recién se conocían, y era en ese momento en que comenzaba el tórrido romance. Mientras Azulito escuchaba cuidadosamente, Irina le dijo que el bello protagonista masculino de la novela primero abduce a Kai. Nótese lo feliz que está la transmigrada. Siempre hay un roto para un descosido. Y luego la encierra para que nunca, jamás se atreva a dejarlo. Irina lo dice como si ese hecho la emocionara hasta los huesos. Idealizando semejante aberración, la transmigrada sonríe, mientras le brillan los ojos y añade: «El amor que nace en tiempos difíciles es el mejor». Azulito entreabrió uno de sus ojos para ver el rostro de Irina al decir esas palabras. Aún sonrojado, se pudo dar cuenta de que ese tipo de cosas le gustaban. Miu Miu se subió a la mano de Irina y volvió a hablar para preguntarle si le gustaba la abducción y el confinamiento. Irina contestó: «Pero claro que sí. ¿Acaso hay alguien a quien no le guste?» Aquí mi Karen levantó la mano. Pero Karen, tú me secuestraste y luego me encerraste en esta casa. Michi, yo te rescaté de la calle cuando eras pequeñito y estabas desnutrido. Es más, tú te autoadoptaste después de ser casi atropellado por un taxista. Y no te dejo salir a la calle por 2 motivos. Uno, porque cuando tenías 6 meses, te escapaste y te perdiste por 2 días. Y 2, porque mi primer gato, que se llamaba Jaco, nunca regresó a los 4 años de vida, después de irse en la noche por los techos. Regresando al manhua, dentro de ese dormitorio lleno de hollín y polvo, Irina le decía que la razón por la que eso le gustaba era porque en la novela Kei vivía en un dormitorio que era muy grande y bonito, lleno de luz y aire fresco. También podía comer lo que quisiera, y no necesitaba pensar en cómo hacer dinero, porque lo tenía todo, y los sirvientes cuidaban de ella. Estaría más que complacida en experimentar ese tipo de encarcelamiento, dijo la transmigrada con una gran sonrisa en su rostro. Fue cuando Azulito comprendió que la transmigrada romantizaba esa conducta porque había tenido muchas carencias. Sin embargo, Irina le dejó en claro que ese tipo de conducta no debía de llevarse a cabo si no se contaba con el permiso o consentimiento de la otra parte, ya que, en su mundo, eso podía causar problemas psicológicos. El mundo real era diferente al de fantasía. Luego, Irina se preguntó a sí misma si debía de seguir hablando de esas cosas con un menor, pero lo que Irina no sabía era que Miu Miu ya era todo un hombre, y éste se sentía ofendido porque lo estaban tratando como a un niño. No des spoilers, Karen. No los di. El título del manga es muy claro. El protagonista masculino es un monstruo que vive debajo de mi cama. Irina, para molestarlo, le dijo que, si en verdad era un adulto, entonces eso significaba que ya había besado a alguien antes, ¿verdad? Tal como los protagonistas principales de la novela lo habían hecho. ¿O acaso no era un adulto y por eso se estaba sonrojando como si estuviera a punto de romper hervor? ¡Oh, vaya! Te pusiste rojo como un tomate. Eso significa que eres un bebé, le dijo Irina. Azulito no lo podía creer. Le habían dicho bebé, a él, a semejante hombre. ¿Cómo era posible? Irina, que no podía dejar de pensar en el protagonista, se desplomó en la cama, llena de pena, porque jamás lograría robarle ni un beso. El archiduque Ruslan estaba completamente enamorado de Kei y odiaba a Irina. Si tan solo yo hubiera reencarnado como Kei, la protagonista de la novela, yo habría podido vivir con el archiduque Ruslan, dijo Irina, soltando un suspiro. Azulito, que había escuchado esas palabras, le preguntó: ¿Te gusta el archiduque Ruslan? Ella le respondió que sí, le encantaba porque era guapo y fuerte. El pobre Slime pensaba que él tenía que casarse con Irina. Así que preguntó: ¿Muy fuerte? Irina le respondió que sí, él era muy fuerte, ya que siempre atrapaba a todos los monstruos más peligrosos y poderosos. Ante esas palabras, Azulito inhaló, hinchó su pecho y dijo: «Yo también soy fuerte». La pobre medusa de mar con las justas podía pronunciar correctamente, más parecía un pequeño niño que inventaba argumentos. Irina se quedó mirándolo con cara de «¿Fuerte? ¿Por dónde?», cosa que enojó a la baba azul. No lo pudo resistir más, e Irina soltó la carcajada del siglo. Se estaba riendo frente a esa pequeña bola de gelatina tan adorable que clamaba ser un adulto muy fuerte. Sí, claro, ¿a quién quería engañar? Tan graciosa le parecía la escena que hasta se revolcaba de la risa.
Entretanto, Azulito presenciaba dicha humillación sin decir nada. Empezó a temblar, lleno de inseguridades. El pobre no sabía qué hacer. Mientras Irina se disculpaba, mintiendo, diciéndole que no se estaba riendo de él. La pobre bolita azul ya había soltado todo el aire inhalado y se había desinflado. Irina solo atinó a darle palabras de consuelo, diciéndole que era muy impresionante. Pero ya era tarde. El pobre Slime se sentía avergonzado. Para animarlo, Irina le dijo que ella hablaba en serio. «¿Es en serio? De hecho, tú eres mucho más encantador que el hombre con el que me tengo que casar, el archiduque Ruslan». Azulito se sentía ofendido y asumió que le estaban mintiendo. Pero Irina era tan encantadora que Azulito no podía enojarse con ella, así que le preguntó qué significaba casarse. Ella le explicó que eso significaba juntar lazos de por vida y prometerse el uno al otro compartir todo. Añadió que esas dos personas que se casaban terminaban siendo los mejores amigos uno del otro y compartirían toda una vida juntos, siendo muy cercanos, aceptando tanto sus defectos como sus virtudes. Azulito no lo podía creer. Eso sonaba como música para sus oídos. Azulito no dejaba de pensar que eso era lo que él quería. Todo lo que había descrito era su sueño, todo eso y mucho más. Irina se dio cuenta de hasta dónde llegaron los pensamientos sucios de la bola de baba y le dijo, «¿Qué rayos estás pensando?». Pero Miu Miu simplemente pegó brinquitos para ir hacia la ventana y salió volando de la torre de N pisos, sin mirar atrás. Ella pensó que Azulito había hecho la morición voluntaria, pero la boba no recordó que ya había saltado de esa ventana antes y no le había pasado nada. Un par de guardias se preguntaban qué había sido ese ruido que acababan de escuchar. Si el oído no le fallaba, alguien había gritado. Para la buena suerte de Irina, uno de los guardias era medio sordo y no había escuchado nada, al punto que le decía a su compañero que estaba imaginando cosas porque siempre se quejaba de que no dormía lo suficiente. Pero el hombre insistía en que le pareció que algo había salido de la ventana de la torre. Sin embargo, al no ver nada, decidieron pensar que se había equivocado. Por poco y atrapaban a Irina, pero ésta se escondió a tiempo. Ahora se preguntaba dónde se había metido Azulito. Ahí estaba, en medio del jardín, demasiado cerca de los guardias. ¿Qué rayos estaba pensando esa baba? Era más que obvio que esa bola azul gelatinosa no le tenía miedo a nada. En menos de lo que canta un gallo, Azulito estaba de vuelta con un ramo de flores. La pobre Irina había pensado que lo había perdido para siempre, que alguien lo encontraría y lo cortaría en dos. Sin embargo, Miu Miu estaba sano y salvo y proponiéndole algo. Azulito la tomó de un dedo y le dijo al unísono, «¡Cátate conmigo!». Irina no entendía, hasta que por fin pudo decir, «¡Cásate conmigo!». Irina meditó si el pequeño slime en verdad le estaba proponiendo matrimonio. Miu Miu persistentemente le repitió la propuesta. Irina le dio las gracias, pero le dijo que tenía que casarse con el archiduque. Era parte de la trama de la novela, no podía evitarla. El pobre slime sintió que 1000 rocas le caían encima. Había sido rechazado. En ese instante, Irina repitió que tenía que casarse con el archiduque de Ruslan, el famoso duque que era más salvaje que un demonio y tan carismático que ni los comentarios sobre él eran justos. Sin dejar de lado que ese hombre era muy guapo, tan guapo que su rostro parecía haber sido esculpido por los dioses. Si te gusta nuestro contenido, por favor danos un like, suscríbete y dale clic a la campanita para recibir notificaciones. También puedes unirte al canal o darnos un donativo a través del corazón de Super Thanks. Irina le preguntó si Azulito estaba seguro de que podía vencerlo y casarse con ella. Ante semejante pregunta, la bola de baba soltó las flores. Azulito cogió su dedo pulgar y le dio toquecitos como si estuviera ante un ser humano al que le daba tacles y golpes de karate. «¡Yo gano!», respondió el slime a la pregunta de Irina. La transmigrada no sabía cómo disimular para no volver a reírse de Azulito. Tenía miedo de enfurecerlo si se burlaba de nuevo de él. Así que Irina dijo, «¡Wow! Miu Miu es muy fuerte. Eres más fuerte que mi futuro esposo. Debería casarme contigo». La transmigrada se agachó y le preguntó cuándo deberían casarse. Miu Miu pensaba que lo había logrado. Se casaría con Irina.
Esta reflexionaba en su cabecita. ¿No debería darle algo que valga la pena a mi pretendiente que trabajó tan duro para ganar coraje? Así que le dijo que había algo que debían de hacer primero. Ya nos tomamos de la mano, solamente falta que nos demos un beso, dijo Irina, con rostro sincero, firme y brillante, mientras pensaba que sería un poco difícil destruir la inocencia de un autoproclamado adulto. ¿Qué? Dijo Azulito. Un beso, le estaba pidiendo un beso. Él jamás había besado a nadie, así que no sabía qué hacer. Desfallecía de vergüenza. El pequeño algodón de azúcar azul rosáceo daba vueltas lleno de nerviosismo, mientras su cuerpo gelatinoso temblaba de emoción. Entretanto, Irina lo observaba y pensaba que el hecho de que quisiera besarlo, porque era tan lindo cuando temblaba, como si su corazón estuviera a punto de salirse de su pecho, sería un secreto que se llevaría a la tumba. ¡Miu, miu! Gritó Azulito, totalmente decidido a darle el beso. ¿Por fin me darás un beso? Está bien, cerraré los ojos y esperaré, contestó Irina. Irina se inclinó para recibir el beso, pero Azulito se esforzó mucho para darle forma a su boquita, pero no podía darle el beso. Su corazón estaba muy acelerado. Después de un rato, Irina se preguntó qué estaba sucediendo que no sentía el beso. Abrió los ojos y la escena se repitió. Era Azulito que brincaba con «patitas, perdón, pseudópodos gelatinosos, ¿para qué te quiero?». Su novio, Baba Azul, estaba huyendo de la escena sin sellar la pedida de matrimonio con un beso. «¡Cobardes a mí!». «Ok, no». De repente, Irina se sorprendió al ver que Azulito había vuelto como boomerang, y sin esperárselo, Azulito le zampó un beso. El pequeño Slime logró darle su primer beso, pero su recompensa parecía demasiado para ese pequeño pretendiente. Al mismo tiempo, una pequeña forma de flor primaveral apareció en su mejilla, como una flor abierta. Tan pronto el beso terminó, ésta desapareció de su piel. Mientras Irina observaba con los ojos muy abiertos por el asombro, Azulito murmuró suavemente: «Miu, miu». Tan pronto como besó a Irina, su cuerpo se puso rojo brillante. El cuerpo, que era como algodón de azúcar, adquirió el color de una fresa, pero hecha mermelada. Y fue ahí cuando, todo avergonzado, la bolita azul gritó: «¡Miu, miu!». Irina empezó a molestarlo de nuevo, y le preguntó si se estaba arrepintiendo, y ya no quería casarse con ella. El pobre Azulito rompió en llanto, diciendo que sí quería, pero tenía miedo porque ni siquiera sabía besar bien. Resultó que el protagonista principal no era posesivo y obsesionado, sino un pobre slime tímido que se acababa de enamorar de Irina y no sabía qué hacer. Irina trataba de consolarlo, diciéndole que era él quien le había pedido matrimonio. Ella no lo había forzado a nada. Para disminuir la sensación de pesar que invadía al pobre slime, Irina le dijo que podían pensar en casarse, después de que Azulito se convirtiera en alguien como el personaje principal, pero sobre todo cuando dejara de sentir pena y ser tímido. Azulito respondió que sí. Entretanto, en las mazmorras, Rosa se movía de frío y maldecía a Irina y a Valentín. «Valentín Sordier, ¿cómo te atreves a encerrarme en un lugar así? Debes de creer que realmente eres alguien especial. Tengo que sobrevivir aquí. Esperaré a que el duque de Sordier regrese, y cuando eso pase, me vengaré de ti y de tu estúpida hermana. Si logro que esa mocosa desaparezca, entonces mi preciosa hija tomará su lugar como la princesa del ducado. Solo esperen y verán. ¡Muajajaja! Haré todo lo que esté en mis manos para quitarte ese lugar, Irina. ¡Ja, ja, ja! Eso es todo por hoy. Los invito a ser miembros del canal y a darle like al vídeo. Si les gustó, suscríbanse, y si quieren la siguiente parte, por favor dejen un comentario. Cuídense, Michi Lovers. Chau, chau.